Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a realizar un sistema de encendido de corriente alterna. Solamente vamos a utilizar la bobina de alta, CDI y el estator. En este caso ya no vamos a utilizar lo que es el sistema de carga de luces. Vamos a eliminar el regulador de voltaje, batería e ignición. Esto usualmente lo ocupan en motos que la ocupan para circuitos o cuartos de millas, dependiendo para que lo puedan utilizar. Y otras personas que no les gusta andar luces y solo quieren andar el sistema de encendido. Pues hoy vamos a aprender a identificar cada una de las líneas y conectarlo al motor. Primero vamos a identificar las líneas del estator. En este caso, si ustedes observan esta línea amarilla y esta rosada, no las vamos a utilizar porque estas se ocupan, una para el sistema de luces y otra para el sistema de carga de la batería. Entonces estas líneas las vamos a obviar. En lo que nos vamos a enfocar en la línea que es negra con raya roja, pueden observarla. Esta línea es de la bobina de encendido, esta que tiene como un forro negro. Las otras son de sistema de carga de luces. Estas van así descubiertas, las pueden identificar porque no tienen ningún forro. Entonces esa línea que es rojo con negro es de la bobina de encendido. Luego tenemos la línea verde con raya blanca, que es de el negativo del CKP o bobina captadora. La podemos ver que entra a un costado del CKP. Y tenemos la otra línea que es raya blanca con azul. Esta línea es del embobinado del CKP o bobina captadora. Como pueden ver, aquí entra la línea azul y aquí entra la línea verde. Y tenemos la de la bobina de encendido. Aquí tenemos nuestra bobina de alta, que es la que manda la corriente ya inducida hacia el cable y el capuchón y luego hacia la bujía de encendido. En este caso vamos a identificar las líneas, que es la que entra en el circuito primario, que es una línea negra con raya amarilla. Esta línea viene del CDI. Como pueden observar, aquí tengo un perno y una tuerca sujetada a una línea verde. Recuerden que esta bobina de alta va sujeta al chasis y entonces necesita tener polaridad. Pero como en este caso el diagrama lo vamos a hacer fuera de un chasis, necesitaba empernarlo para que pueda tener mejor fijación de la corriente negativa. Aquí tenemos nuestro CDI de corriente alterna. Ya lo tenemos con el conector en cada uno de los costados que trae el CDI. Para esto vamos a identificar otra vez las líneas. Esta línea negra con raya blanca procede de ignición y es el cortador de corriente. Pero en este caso recordemos que ya no vamos a ocupar ignición. Entonces esta línea la vamos a eliminar. Tenemos la línea negra con raya roja, que recuerden que viene del estator, es la que manda la señal de la bobina de encendido. Tenemos el negativo del CDI o masa tierra, puede ir conectado a chasis o al motor. Tenemos la línea negativa del CKP, que es verde con raya blanca, y tenemos la línea azul con raya blanco, que es del embobinado del CKP o bobina captador. Podemos enumerarlo de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La línea de la bobina de encendido puede ser la línea 6. Recordemos que esta línea ya no la vamos a ocupar, la vamos a obviar completamente. Vamos a proceder a conectar cada una de las líneas. Como pueden observar, es muy fácil, es muy sencillo, no hay mucha complejidad a la hora de conectar, porque cada línea te identifica dónde puedes ir a conectar, siempre y cuando se memoricen para
qué color es de cada componente, y pues vamos a proceder a conectarlo y para que puedan ver cómo va a ser el diagrama. Al final del video les voy a hacer un diagrama para que también lo tengan un poquito más ordenado, porque recuerden que aquí en el aire es un poquito complicado tener un orden. Ya aquí ya tenemos conectado cada uno de los componentes. Recuerdo que en el CDI no le había explicado que la línea amarillo con negro es la línea que se dirige hacia el embobinado primario de la bobina de altas. Esto recuerden que en otro sistema eléctrico tal vez esta línea es blanco con raya negra, o dependiendo del sistema chino que traiga su motocicleta. Usualmente este código de colores lo traen las motos Genesis, Dayun, la Serpento, la AKT, las itálicas. Está entre un rango de entre 125, 150 cc hasta 200 cc prácticamente. Este sistema de encendido es de corriente alterna. Pues como podemos observar, como le había explicado, la línea negra con raya roja es de la bobina de encendido, que es la que viene con un forro negro en el estator. Podemos observarlo. La línea entra hacia el pin 6. Luego tenemos la línea negativa de la bobina captador, que esta línea procede la línea hacia el pin negativo o segundo pin del CDI. Luego tenemos la línea azul con raya blanca, que es del CKP, que es el embobinado del CKP. Esta línea viene entrando al pin 1 del CDI. Como le había dicho, esta línea negra con raya blanca es del cortador. Ella corta con ignición o con el switch killer que muchas motos traen. Ya aquí lo vamos a obviar, solo vamos a tener el sistema encendido. Tenemos el negativo. Como recuerden, aquí hay algo diferente. Yo lo hago de esta manera porque me gusta tener en cuenta que el negativo siempre esté correctamente. Conecto la línea negativa del CKP, la del CDI y la que se conecta hacia el negativo de la bobina de alta o chasis. Se los recomiendo que lo hagan así para que la corriente negativa tenga más fluidez. Como pueden observar, a nuestro alrededor ya tengo un motor conectado con cada una de las líneas, y pues voy a conectar este diagrama para que lo puedan ver que funciona el sistema de encendido sin el sistema de carga, que es el regulador de voltaje, sin ignición y sin batería. Vamos a proceder a conectar cada una de las líneas hacia el motor y luego hacerlo girar para que genere la chispa entre los electrodos de la bujía de encendido. Aquí vemos que ya está conectada cada una de las líneas hacia el motor. Recuerden que, bueno, en este caso yo lo hago aquí polarizando el motor. Recuerden que lleva negativo del CKP. Empalmamos las dos líneas que polariza el motor y la línea que va hacia el negativo del CDI y la línea negativa del CKP. También la línea que conecta hacia el negativo de la bobina de alta. Vamos a proceder a girar el motor y fijarnos entre los electrodos de la bujía de encendido a ver si genera chispa. Empezaremos a girar el motor y a ver si genera chispa. Como pudieron ver, al girar el motor y el sistema solo de encendido genera chispa. Les recomiendo que se suscriban. Voy a seguir subiendo más sistemas eléctricos. Aquí les hice un diagrama de solo el sistema de encendido de corriente alterna. Espero que a los que les guste andar solo este sistema les sirva de mucho, y a los que están empezando también aquí tienen una guía para que puedan tener su sistema de encendido de corriente alterna.